Y mezcalitas. Es muy buena. Necesitamos Yo ciertas soy el doctor habilidades Ángel elásticas para Navarrete. poder llegar aquí. A mí me tocó dar. Es que me estaba que estaba hasta el fondo. Es que yo había empezado. A mí me tocó dar el tema de tumores de células germinales de ovario. El tema que está compuesto sobre todo de dos elementos, los teratomas maduro e inmaduro. El teratoma maduro se le llama también como quiste dermoide y el teratoma inmaduro es clasificado como maligno. Primero se va a hablar del quiste dermoide o el teratoma maduro quístico. El quiste dermoide está compuesto por dos de las tres células de las capas germinales. Ya sabemos que la capa germinal está compuesta por ectodermo, mesodermo y endodermo. Es el tumor benigno de las células germinales del ovario. Se localiza mayormente unilateralmente y del 20% de esos casos llegan a ser bilaterales. El tamaño llega a variar, llega a ser hasta muy pequeño de 5 milímetros o hasta mayor de 40 centímetros. En la pared del quiste está cubierto por epitelio escamoso. Tiene estroma ovárico comprimido que llega a ser a menudo ionalizado y que cubre la superficie. ¿Mande? Hialinizado, perdón. Que cubre la superficie. Tiene pues cabello, o sea, tiene folículos pilosos, glándulas sudoríparas, músculos y otros tejidos hasta dientes. El que casi se encuentra la mayoría siempre presente viene siendo el ectodermo. El tejido mesodermo se encuentra en el 90% de los casos y el tejido endodérmico se encuentra también en su mayoría. Aunque se encuentren dos, casi siempre se encuentran mínimo dos, casi siempre están los tres. Tiene tejido adiposo del 65 al 75% de los casos y el estroma ovárico representa el 3% de los casos de teratomas y contiene también hasta piezas dentales en un 31%. Si vieron la imagen anterior, tiene su diente, se le picó, y ya está grande, y cabello y tejido. Sí, logra visualizar. La etiología representa del 5 al 25% de, bueno, dije aquí cáncer, aquí me puse mal, aquí de los quistes, perdón, no los cánceres. Aquí se refiere a de los tumores, son quistes de los tumores. Es de crecimiento lento, es un factor muy importante que este es de crecimiento lento. Deja crecer la menopausia, que significa que afecta a la mayoría en la edad reproductiva y es del 2% malignidad, o sea que es muy raro, y mujeres menores de 45 años y muy común en niños. Eso es un factor importante para que lo tomen en cuenta en la etiología o epidemiología, que es en niños. Nosotros tuvimos un caso. ¿Qué síntomas? Llegan a ser asintomáticos los pacientes, llegan a presentar en ocasiones dolor abdominal, que llega a difundirse o a migrar o llegar a referir hasta diferentes cuadrantes del abdomen. Obviamente llega a ser de gran tamaño, por lo cual se llega a palpar una masa abdominal y llegan a presentar hasta sangrado uterino. Por ultrasonido, esto se hace diagnóstico por la mayoría por ultrasonido. Llegamos a ver que es una lesión quística, heterogénea y que presenta sombra acústica posterior. Llega a presentar lesión quística con nódulos sombreados, con densidad ecogénica y que se proyecta hacia la luz. Llegan a presentar el famoso nódulo de
Rokitansky o el tapón dermoide. Y como llega a presentar, llega a ver hueso a veces y dientes, se lleva a ver imágenes hiperecogénicas. También presenta lo que es el punta de iceberg, que es una masa ecogénica difusa o parcial. Ahorita la vamos a ver. Se ve como también como te dicen, había leído que también, bueno, punta de iceberg, había leído, pero no sé si era nota de literatura que es de Monte Nevado, pero pues no sé. Presenta atenuación del sonido, que es por lo mismo que tiene material sebáceo y cabello. Y otro signo es el malla dermoide, que son por las piezas que se llegan a contener o el cabello, se llega a ver múltiples y que son líneas o puntos ecogénicos, así como el nivel líquido-líquido. Aquí podemos observar en un ultrasonido, del lado izquierdo es un ultrasonido transvaginal, corte axial, que se muestra, bueno, este es la derecha, perdón. Aquí dirías un corte transverso. Transverso, sí, transverso, que es el resultado que es la punta del iceberg, el signo del iceberg. Sí, a ver, si lo llegan a observar, si lo llegan a imaginar, que muestra pues un nódulo mural ecogénico pues, posterior más definido, la sombra acústica, sí, más definido, que se llega a observar hasta llega a tener aquí imagen hipocogénica con sus ecos internos. Del lado izquierdo es longitudinal, transvaginal es un Doppler, el sonido Doppler, y que se llega a visualizar una masa de ecogenicidad difusa. ¿Lo llegan a ver? ¿Qué es una ecogenicidad difusa? Que llega a tener, que llega a ser hipoecoico o hiperecoico, sí, heterogéneo. ¿Qué ecogenicidad tiene esta lesión? Esta es hiperecogénica, pero también llega a presentar por como tiene piel, tiene cabello, se llega a ver. Pero no todos. Sí, no todo. Aquí se ve totalmente ecogénico. A lo mejor algunas pequeñas Sí, es que hipocogénicas, pero predominantemente y las líneas que vienen a ser de cabello, de piel. Y donde yo diría que a lo mejor sí podría tener otros componentes es aquí, porque te da esta sombra que puede ser porque haya calcio. Acuérdate que ahí choca el sonido, pero aquí el sonido no choca para nada, aquí se ve más homogéneo. Cuando es maduro le vamos a ver mucha grasa. Muchas gracias, sí. Es lo que va a predominar, y aunque vamos a ver otras componentes, pero lo que predomina puede ser la grasa. 67 al 75% de tejido adiposo. Y en este otro ultrasonido, que es transabdominal, transverso, al lado izquierdo, se llegan a ver quistes dermoides, el pie y todo eso, que son nódulos hiperecogénicos que se llegan a observar dentro de la misma masa o imagen, se llegan a observar. Pero no se le olvide que está como aspecto quístico, y adentro llegan a tener sus nódulos, ya se podrán hacer puede haber hasta líquido, niveles líquido, pero aquí se ve, es adipoico o hipoecoico. En el lado derecho es un ultrasonido transvaginal, que se llegan a observar los tapones dermoides, que son pues, los mismos nódulos murales, que son ecogénicos y que dan sombra, ¿sí? Que dan sombra acústica posterior. ¿Qué te están señalando aquí? Esos son, eso llegan a representar el mismo tejido, cabello. Llegan a presentar, como se llega a engrosar el cabello, se llega a presentar el cabello,
Esos son los Aquí líneas. lo único que yo estoy viendo son líneas ecogénicas y el cabello no se ve. Es que ¿No sí dicen, se ve? dicen que cuando llegan a veces presentar, que están más no engrosados, sino que llegan en conjunto, se llega a observar que también es tejido de la piel. Entonces, tú dirías que la lesión no solo es este tapón, Ajá, sino sí, todo. todo. ¿Todo esto? Sí, todo. Porque acá no se define nada en realidad. Ajá. O sea, aquí podría ser otro tapón. Sí, Nada esos más son que tapones. esto. Ajá, aquí y aquí se ponen dermoides. Como está con posición heterogénea, se llega a ver toda la lesión. Aquí. Bueno, no lesión, sino la masa. Debe observar. La tomografía es densidad grasa en 93% y pues el mismo calcio dientes se llegan a visualizar. Y debe haber calcio en sus paredes. Eso es un espacio. Calcificaciones en la pared. Es como esto parece, esto no parece A ver, Ángel, ¿qué es todo esto? ¿Qué es esto que se ve y Ese es el quiste el quiste? líquido. ¿Qué es esto que vemos dentro? Es un nódulo ¿Un nódulo qué? dermoide o el tapón. ¿Qué es lo que vemos dentro del nódulo? Pues se llega a representar tejidos. Si fuera calcio, ¿cómo lo verías? ¿O qué densidad? Mayor densidad, ¿Con hiperdenso. qué lo compararías? Con hueso. ¿Y luego? ¿Dónde tiene calcio? No. Este no. Tiene grasa, tiene Sí, líquido, grasa. tiene componente sólido. Tiene esos tres componentes, pero tiene nada de calcio. Sí, no, que algunos para eso. Cuando tengas dudas en las imágenes, dime. Okay. Porque no quiero que vengas a la clase a andar adivinando, ¿eh? En esta imagen sí representa aquí del lado izquierdo, aquí sí tiene el diente y alrededor el mismo es el quiste, tiene niveles, tiene hipoecogénico, bueno, hipodenso, que se llega a ver que es líquido, y aquí componentes pues tejido, y aquí viene su dental, bueno, diente. Esta imagen también es axial al mismo paciente. Y ve cómo aquí sí hay calcio. Ujú, Vean, en la pared hay algunas calcificaciones. Tiene el componente líquido, tiene el componente sólido, tiene grasa en el componente sólido, tiene esta imagen que nosotros, si la comparamos con la densidad del calcio, en este caso aquí del ilíaco, vemos que es la misma densidad. Ahí sí te acepto que tiene, digamos que puede ser un diente, podría. Y por resonancia magnética, el T1 se observaría grasa hiperdensa, hiperintensa, perdón. El cabello, hueso o tejido fibroso hipodenso, hipointenso, y en supresión grasa se llega a extinguir los hemoderivados, llega a tener sangre en la región. Y en el T2 hay realce heterogéneo que no indica malignidad. Y aquí la primera imagen es el empoderado del T2, corte axial, que se ve en ovario derecho. Muestra una imagen lobular con septos internos. De parte de aquí, sí.
es lobulada, que es hiperintensa. La segunda imagen es el T1, esa es la misma imagen, con el mismo paciente, que se ve el hipointenso los tabiques. ¿Tabiques? ¿De qué están formados esos tabiques? ¿Por qué dices que el realce heterogéneo no indica malignidad? Porque está porque como ya es un teratoma maduro, ya tiene mayor componentes y se ve más heterogéneo por las mismas estructuras internas que se porque forman. tiene muchos componentes. Y ya sabemos cómo, si vemos que desde T1 se comporta más quístico, con más grasa, que vemos aquí en la supresión, que es más grasa que nada, pues obviamente eso te da el diagnóstico. ¿Y qué más? Aquí es en cuadrante 1, adquisición axial con supresión grasa. Aquí se ve la grasa que resaltaba. En estas porciones ya se llega a ver que es más heterogéneo el quiste. No, bueno, la imagen se debe ver que es más heterogéneo. Y en T1 con realce hay heterogéneo. A ver. Bueno, okay. A ver, claro, ahí cuál es T1 y cuál es T2. Pero tú, Irene, ¿tú qué tienes miedo? A ver, que les expliques a los alumnos. Es que esta de este es T2 por el líquido. porque estoy viendo un líquido hiperintenso. Ese líquido, estos son, no sé si sea Warren, que le viene, bueno, tiene un líquido supongo ¿Y la otra? que esta es la misma, Pero con que en otro cuerpo. supresión Así con grasa. supresión grasa. Y este es un T1 con medio de contraste porque me está realizando el Exactamente. Las dos. el miométrico. Ajá, el miométrico. Supresión grasa. T2 arriba, T1 abajo. De los ¿Sí? arriba, pues no abajo. Tenemos con supresión grasa. Está suprimiendo grasa, Sí. pues porque el contenido de la lesión es grasa. Y de hecho, aquí, cuando hacen la supresión grasa, ven cómo cambia el otro ovario, ¿sí? Pero la lesión se sigue viendo muy similar por el contenido. Entonces ahí está, ese dato es importante, por eso se hace la supresión grasa, para ver qué tanto contenido de grasa y de líquido tiene la lesión. Bueno, ¿qué es lo? El tejido subcutáneo que se ve en la imagen superior del lado derecho no es grasa, abajo, ¿Aquí? donde está la columna, eso de los lados, Esto es tejido. o esto. ¿Eso no es grasa? Esto es grasa y lo que hay en el tumor es grasa, predomina la grasa. Los tumores, estos teratomas maduros, acuérdate que te dije que predominaba la grasa y en ocasiones el líquido, y a veces podría haber nódulo internuclear. Por eso hacen la supresión, para que se siga observando el tumor. Y como acá, para que no haya una confusión entre lo que es líquido, porque se ve hiperintenso el ovario izquierdo, hiperintenso el ovario derecho, pero cuando le hacen la supresión, el ovario izquierdo ya no se ve igual, se ve el tumorcito.
La complicación es que llega a presentar el teratoma maduro, eso llega a presentar pues, misma ruptura del quiste, torsión, el 2% de probabilidad de presentar malignidad o el mismo infecciones. El diagnóstico diferencial se llega a hacer un diferencial sobre todo con 4: el endometrioma, el teratoma inmaduro, mioma y, bueno, ahorita le digo el endometrioma, te llegan a visualizar, aquí es esta región, llega a visualizar que llega una imagen hipoecogénica que llega a tener múltiples lóculos, el 85% se llega a ver en su pared que es hiperecogénico, ¿verdad? Aquí. Y llegan a tener lesiones quísticas sólidas en ocasiones o quistes anecoicos, pero en su mayoría son sólidos. Logramos No diferencia. es que sean sólidos, es que te dan un aspecto sólido. Ok, te dan un aspecto Pero en sólido. realidad, ¿te acuerdas de la imagen de achocolatada, de líquido achocolatado que dio César? ¿Sí, fue César? O sea, el contenido de esa lesión no es sólido, es Bueno, líquido, es espeso. Tan espeso que se ve así. Hasta llegar Llega a ver con nivel líquido en ocasiones. Se llega a hacer otra diferencia con el quiste hemorrágico, que se llega a ver, llega a presentar ecos internos. Bueno, su pared es una imagen de bordes hiperecogénicos, de contenido, se puede decir, líquido, pero o sea, licoico, que llega a tener sus ecos internos y se llega a ver, pues, obviamente el líquido que viene siendo sangrado. Y si le ponen Doppler, no se llega a ver vascularidad interna. Yo lo puedo ver diferente también, cómo está organizada ya el coágulo, ese benigno. Sí, porque aquí a veces también, si ves un nódulo intramural, que pueda ser porque ya tiene un coágulo retráctil ahí dentro. Y eso sí te puede llegar a confundir con un teratoma, porque puedes pensar que es un nódulo cuando en realidad es un coágulo. Que llega a ser mayor ecogenicidad, llega a aumentar la ecogenicidad. También se hace un diferencial con el mioma. Aquí se muestra una masa que da sombra. No, aquí, perdón. Dicen que depende Un lado. ¿Dónde? o sea, ¿de dónde depende o qué? Es que no creo que... ¿O cómo sabes que es un nuevo película? Mira, la lesión es esta, pero no sabemos de dónde está, de dónde depende. Parece que aquí hay un pedículo, Sí, pero no sabría si es de... Se supone que los pediculados son de la serosa, y por eso lo podrías confundir con una lesión en el ovario en lugar de decir que fuera del útero, pero aquí es una imagen como que no... así venía, en el libro sí venía diferenciado, el idioma vehicular. Pues nada más oí que cuando lo veas pues va a depender De dónde está, ajá, de útero. Y se lleva, pues, las ocasiones que a veces llegan a crecer y el teratoma pues se llega a llegar a confundir por esta imagen, sobre todo en la sombra acústica posterior. Y el tratamiento pues, obviamente se le extrae todo lo que viene siendo la masa o el tumor y se realiza, pero como son pacientes jóvenes, hay que tratar de conservar la mayor cantidad de tejido ovárico para evitar, pues, obviamente, que en un futuro quieran tener hijos. Y se recomienda estar observando si
va creciendo, depende de cómo se va creciendo. Si ya va aumentando el tamaño, presenta complicaciones, rupturas, infecciones, pues sí hay que retirarlo. Y nada más es estar asesorando ya que es un crecimiento lento. El otro es el teratoma inmaduro, que es un tumor maligno de las células germinales. Este llega a variar su tamaño, pero ellos llegan a ser de gran tamaño, desde 14 a 25 centímetros. Son unilaterales y en algunas ocasiones pues llegan a presentarse en otras partes del ovario. Un signo característico clínico es que se llega a palpar, es unilateral y no llega a presentar síntomas. La clínica es, pues como había mencionado, es una masa abdominal unilateral, palpable, que no llega a presentar síntomas. Llega a tener dolor abdominal, puede presentar hemorragia, ruptura o torsión. Se llegan a ver, a veces es un descubrimiento incidental en ocasiones. Si presentan mayor tamaño, mayor distensión, llega a presentar distensión abdominal, ascitis o implantes peritoneales. Ahorita voy a explicar eso. Sangrados vaginales y por laboratorio elevación de la alfa-fetoproteína. Epidemiológicamente estos pacientes son en la adolescencia, es de los 15 a los 19 años y representa el menos del 1% de todos los tumores malignos de ovario, pero el mismo representa el 30% de las muertes por cáncer de ovario en mujeres menores de 20 años. En las tablas de supervivencia, en las estadísticas de supervivencia, a los 10 años, dependiendo del grado en que se llegue a contraer este teratoma inmaduro, llega a ser la tasa de sobrevivencia. En el grado 1 es hasta el 82%, grado 2 62% y grado 3 el 30%. Un síndrome que se llega a presentar, el mismo es el síndrome del teratoma creciente. ¿A qué se refiere? Cuando los pacientes llegan a presentar un cáncer, como todos esos pacientes llegan a hacer estos tumores, masas, se tienen desde que se nace, pues obviamente tenemos las células germinales desde que nacen, están presentes, pero se llegan a desarrollar se va creciendo. En esos casos, cuando se llega a tener bajo quimioterapia, llegan a surgir estos teratomas inmaduros, llegan a presentarse desde hígado, mediastino, el intestino y obviamente hasta pulmones, y obviamente llegan a presentarse en los ovarios también. Lo bueno de este síndrome es que es muy raro, pero se llega a presentar. Se llega a hacer igual el diagnóstico por ultrasonido, donde se llega a ver una masa, una imagen de aspecto específico que pues, se parece a otras afectaciones neoplásicas del ovario. Llega a presentar, son masas sólidas, heterogéneas, que llegan a tener calcificaciones y presentan pequeñas regiones de grasa que es muy difícil poder observar en las imágenes por el mismo componente graso. Aquí podemos ver una imagen, un ultrasonido transabdominal, transverso, que muestra un aumento aquí aumento de la ecogenicidad, por lo mismo de los cambios que se llegan a presentar, por lo mismo que se llega a ver el quiste presenta diferente componente, pero por lo mismo se llega a ver aumento en la ecogenicidad en estos casos. No tiene vascularidad al Doppler, color, y
llega a presentar sus calcificaciones. En la tomografía se llega a ver que es de componente sólido y que es la misma densidad de tejido blando. Llega a haber pequeños focos de densidad grasa, por lo mismo que yo refiero que llega a tener grasa, el teratoma inmaduro. Densidades, bueno, líquido y pequeñas calcificaciones pequeñas, irregulares. Aquí tenemos en el lado izquierdo una tomografía corte axial, donde se llega a observar del lado izquierdo una pequeña masa, estos hasta se llegan a palpar, y que tiene densidad grasa. Si le llegan a poner las unidades llega a presentar densidad grasa y llega a tener pequeños quistes. Eso no son quistes. A ver, pequeña masa. Bueno, no es una gran masa, es una gran masa que se llega a palpar, pero llega a presentar pequeños quistes en su interior. ¿Esto qué es? Dice aquí, pequeños quistes de densidad fluida. Si me señalas quistes, no me señales acá arriba, señálame esto. Porque si tú pones aquí, la atenuación te va a dar líquido, pero acá te va a dar predominantemente grasa. Y estas líneas hipodensas puede ser porque hay líquido entre esas zonas grasas, pero no son quistes. Por eso se ven lineales. El inmaduro tiende a crecer así, enorme, sobre todo durante el desarrollo, ¿sí? Por eso es que las pacientes que vamos a ver con un inmaduro van a tener entre 15 y 19. Están en la fase de adolescencia. Cuando vemos el maduro, o es en edades muy tempranas o muy tardías. Esa es una gran diferencia clínica. Y este va a tener, el inmaduro va a tener también mucho componente graso. Entonces no lo podríamos confundir con un tumor de ovario de otro tipo, porque es un teratoma. El teratoma llega a tener tejido adiposo. Predominantemente sí. Y que llega a tener, aquí faltó, llega a presentar calcificaciones. Puntiformes. Y por resonancia magnética se llega a ver sus calcificaciones pequeñas, hipodensas, grasa que va a ser hiperdensa en focos en cuadradas en T1 y T2. Todo eso que me dices es de tomografía. O sea, si me dices hipodensas es tomografía. Es que hace rato me estoy equivocando, es intensas y grasa hiperintensas, se lo voy a modificar. Y se llega a ver heterogénea, como se llega aquí en la resonancia magnética, que esto me faltó. ¿Qué serán de las imágenes? Esto es. Que se me olvidó agregar aquí cuál es la trampa de cada uno. Aquí esta es supresión grasa, si no me equivoco, esta era supresión grasa. No. Ahí, doctor, se me pasó aquí agregar el pie de la imagen para saber cuál era. Pero te tienes que aprender las imágenes. ¿Qué estás viendo ahí? Aquí es la masa y se debería ver hipo intenso la grasa.
Es grasa. Hiperintensa, tiene que ver hiperintensa la grasa y las calificaciones hipointensas. La grasa. Aquí, la grasa. Y las clasificaciones. A ver, Iván, dile que estamos viendo ahí. La imagen A es T1. Ese es un T1. Si te fijas, la grasa se ve hiperintensa. Ahí siempre el tejido subcutáneo te avienta mucho. ¿Sí? Cuando tiene supresión grasa, se supone que se elimina la grasa. Aquí es supresión grasa. Ajá, y acuérdate que en T2 también se ve hiperintensa la grasa, en T1 y T2 se ve hiperintensa. Y el agua, el líquido, es hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Entonces, cuando quieras ver eso, tienes que buscar algo que te oriente a algo líquido, pues ya buscas algo líquido en la imagen y ya. Mira, fíjate aquí los vasos. ¿Qué intensidad tienen? Hiperintenso. Entonces, ¿qué secuencias son estas? T1 no es aquí contrastada con supresión grasa. ¿Y acá? Este es hipointenso el líquido. Hipointenso el líquido es. ¿Hipointenso el líquido? Sí. ¿Dónde está el líquido? Esos cortes que tienes son de diferente paciente por algo así. Esa se crea del mismo paciente, del mismo paciente. El mismo paciente. Es que, no sé, pero parece como que la vértebra está arriba. Es coronal. Pero ese es un T2 con supresión grasa. Este sí es un T2. Bueno, si se fijan en todos los cortes, tenemos este tumor totalmente heterogéneo por los componentes que tiene. Se va a comportar de acuerdo, obviamente, a las características de T1 T2, si tiene más líquidos, si tiene menos líquidos, si tiene más calcios o menos calcios, con las intensidades pues, que van cambiando de acuerdo a cómo la estés potenciando, ¿sí? Pero esta es una lesión muy grande. Los teratomas inmaduros crecen muy rápido, por eso siempre los vamos a encontrar así, pegados. Siempre heterogéneos, componente líquido, componente de grasa. Bueno, ¿y qué más? Y el tratamiento dependiendo del grado, el estadio y el grado, si se puede, hay que conservar lo mayor posible igual, que son gente, son jóvenes de edad de desarrollo y que puedan tener se van a quedar sin sus hormonas, por eso hay que poder nomás retirarlo, el salpingoforectomía unilateral, y ya en el estadio 2 y 3 a veces se llega a tener que retirar todo el ovario y útero, y ahí también requieren lo que es la quimioterapia adyacente y adyuvante, perdón, y porque lo escribiste, checar, estar revisando a la paciente frecuentemente para ver si no llega a desarrollar o metástasis, desarrollar más, porque necesita el otro lado. Pídenos, Israel. Coméntale qué es Israel. ¿Ya estudiaste? Sí lo he leído, pero me han faltado unos pies de página que no investigué bien, la verdad. Porque las imágenes no las describiste ninguna. No.
Entonces sí mencionaste cómo se ven, pero al momento de presentarlas y decir lo que se ve en esa imagen, me faltó un montón. Vamos a tener que repasar lo de las secuencias de resonancia y vamos a tener que practicar cómo se describen las imágenes. Ya les dijimos varias veces, no van a dejar mentir, si no entienden una imagen, nos pregunten a los doctores. Si no le entienden al pie de página, pregunten. Y si la imagen está bien fea, porque hay unas imágenes que no sean muy buenas en ese libro, la verdad, búsquenlas en otros lados, hay imágenes más representativas. Si yo les digo que me envíen su clase, es para revisar que las imágenes sean didácticas. Yo no quiero que se aprendan imágenes que jamás te van a ver el detallito más pequeñito, o que son imágenes borrosísimas del año del caldo y que no se ve nada. Yo quiero que vean algo que realmente les deje la imagen aquí en la cabeza. Ustedes van a ser imagenólogos. Eso es lo más importante. A mí no me interesan las letritas y todo eso. A mí me interesa que empiecen a ver imagen y eso, que se sepan bien las secuencias. Si me van a hablar de resonancia, tienen que saberse las secuencias. Las básicas, ni siquiera son secuencias súper especiales, porque hay un montón. Y si tienen duda, tienen que preguntar. Sí, doctor. Sí.